En un país en el sur se fusionan el calor abrasador del desierto, un cauce de agua que da vida y fuerza del sol, dando lugar a un país incomparable, Egipto. De los países áridos y montañosos del Sinaí a la metrópolis del Cairo, la diversidad del país no tiene límites. El ritmo de los mercados marca la vida de los mercaderes y el gran bazar de la ciudad corteja con su riqueza de colorido y sus variedades a cada uno de los sentidos humanos. A las puertas de la capital el Nilo se abre paso a través de un Sahara interminable, dibujando una franja verde de 1 kilómetro de ancho, donde más allá no se pueden ver más que arena y los restos de épocas pasadas. Gracias a la afluencia de algunos ríos, se originó a sus alrededores hace 5.000 años, en medio de la arena del desierto, una cultura cuya grandeza casi nunca más volvió a surgir. Únete a nosotros en un viaje espectacular a través de la maravillosa tierra de Egipto. Nuestro viaje comienza en una región donde hace miles de años un hombre llevó a su pueblo del cautiverio a la tierra bendita. El éxodo de Moisés de Egipto se caracteriza por una multitud de milagros que han convertido la historia de una montaña en la península en hechos inolvidables, el monte Sinaí. En este lugar antiguo y espiritual va naciendo el sol acompañado por un maravilloso juego de colores. La península del Sinaí se encuentra en el este de Egipto, en la frontera entre África y Asia. La península se caracteriza principalmente por cadenas de montañas y desiertos. El monte Sinaí, también llamado Monte de Moisés, se encuentra al sur de la península, siendo de una altura de 2.285 metros, la segunda montaña más alta de Egipto. Temprano, en las primeras horas de la mañana, el sol alcanza solo las elevaciones más altas de las montañas. Las innumerables cadenas montañosas quedan en este momento todavía envueltas por el velo de la niebla. Sin embargo, a estas horas ya se encuentra una gran multitud de personas en la cima del monte Sinaí. Se trata de los peregrinos, que unas horas antes ya se pusieron en camino desde el valle para alcanzar la cima de la montaña, a tiempo donde asisten, como es tradición, a contemplar la puesta del sol. Arriba, en la cima del monte Sinaí, se encuentra además la capilla de San Moisés, llamada a veces también la capilla de la Santísima Trinidad. Se trata de un edificio sencillo en cuanto a su aspecto exterior, sobre todo si nos figuramos plenamente de que en este lugar Moisés ha recibido, según la leyenda, los 10 mandamientos de Dios. El techo de la capilla tiene como ornamento una campana grande con letras griegas impregnadas que hacen alabanza a Dios. En el pequeño cartel encima de la campana está inscrito en diferentes lenguas el lema «Paz para todos los pueblos de la tierra».
A los pies de la montaña se encuentra uno de los más antiguos monasterios cristianos del mundo, el monasterio de Santa Catalina, fundado entre 548 y 565. El nombre del monasterio proviene de Santa Catalina de Alejandría, una de las santas católicas más importantes. En el caso de esta piadosa, se debe tratar de una princesa de Chipre, que gracias a su inquebrantable fe al principio del siglo IV después de Cristo, sufrió el martirio bajo el Imperio Romano. En el sitio donde se encontraron sus huesos se llegó a construir entonces el monasterio. Mientras que los peregrinos se sienten atraídos casi exclusivamente por la obra de Moisés, el monasterio de Santa Catalina, a cambio, destaca también por otros testimonios procedentes de tiempos pasados. La biblioteca del monasterio alberga más de 6.000 manuscritos sobre la doctrina cristiana, superada en este caso solamente por la colección del Vaticano. Otra curiosidad supone la existencia de más de 2.000 iconos, en parte pertenecientes al siglo IX. Este gran número de singularidades no pudo resistir al paso del tiempo gracias al gran cuidado de los monjes solamente, sino también debido a su ubicación remota y aislada. Durante su larga historia, el monasterio no fue asaltado ni una vez, siendo por lo tanto uno de los pocos sitios cristianos que sobrevivieron la historia sin daño y en su forma original. De la presencia de Moisés, aquí da testimonio, entre otras cosas, la capilla de las zarzas, que recuerda el encuentro de Dios en la forma de una zarza ardiente y Moisés. En la Biblia leemos: «Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego de entre la zarza, y vio que la zarza ardía y no se consumía». Dios, que se presenta durante el encuentro como el Señor, promete a Moisés liberar al pueblo de Israel de su cautiverio de Egipto y llevarlo a la tierra prometida de Canaán, conocida como el Israel de hoy. Cuando Moisés llevó al pueblo de Israel a la montaña de Sinaí, después de haber vivido las 10 plagas y la división del mar, sube a la cima y recibe allí los 10 mandamientos de Dios. Como Moisés, vamos nosotros también al desierto. La mayoría de Egipto está cubierto por el inmenso Sáhara. La anchura del entorno hostil se caracteriza por escarpados acantilados, dunas altas y el zumbido del sol. El mar de arena se extiende desde Marruecos en el Atlántico hasta el Sudán en el Mar Rojo. El Sáhara cubre Egipto casi completamente, pero se distingue entre las distintas regiones de este inmenso desierto. En el margen izquierdo de la columna de agua del Alto Egipto del Nilo se encuentra el desierto de Libia. En la orilla derecha del Nilo, únicamente el desierto oriental se extiende sobre el paisaje. En el norte del desierto de Libia, el Wadi al-Hitan es uno de los sitios arqueológicos más importantes de animales fósiles. El desierto es sobre todo una cosa: extremadamente caluroso. No es raro que las temperaturas se eleven a más de 60 grados Celsius. Como contrapunto extremo, el aire llega a volverse muy frío y en invierno puede llegar incluso a temperaturas bajo cero. El mayor peligro del desierto no reside en el calor reinante, sino en la sequía absoluta. Aunque parece que nunca llega a caer una gota de lluvia sobre este lugar polvoriento, se puede localizar el elemento de la vida como una pista que atraviesa el desierto. Muchos caudales de río que antaño llevaron sus aguas atraviesan hoy el Sáhara sin caudal. Como los wadis todavía llevan agua cuando llueve en las montañas, algunas personas suelen visitarlos en su travesía por el desierto. Pero la tranquilidad de los wadis engaña. Tormentas repentinas en las montañas puede hacer que el nivel del agua se dispare en los cauces de los ríos con tal fuerza que el excursionista quede atrapado. Hace 40 millones de años, el océano primigenio, Tetis, cubría el continente. Todavía hoy se encuentran en estos wadis restos de animales prehistóricos. En el Wadi al-Hitan, en Egipto, el Valle de las Ballenas, se han encontrado muchos esqueletos fósiles de ballenas. La mayoría de ellos son restos del extinguido Basilosaurus, llamado iguana real.
Al igual que las ballenas asesinas, el Basilosaurus era también un depredador que se había alimentado principalmente de peces pequeños. En sus fósiles se detectan todavía los restos de las patas traseras, una prueba que demuestra que las ballenas descienden de animales terrestres. Al este del Sáhara se encuentra el Mar Rojo. Parece que su nombre fue acuñado por los persas, que designaron a las diferentes regiones del cielo con determinados colores. El Mar Rojo se encuentra para ellos en el extremo sur de la brújula, que marcaron entonces con el color rojo. Y según el mismo principio llamaron Mar Negro al mar situado en el norte. El Mar Negro es el único mar que no cuenta con un caudal permanente de ríos afluentes. En su lugar dispone de un único enlace hacia el Océano Índico gracias a un angosto estrecho al sur del mar. Debido a su ubicación aislada, el contenido de sal es muy alto y el agua, por tanto, es bastante más clara que en otros mares. De ahí ofrece el Mar Rojo al turista un lugar perfecto para el buceo, teniendo una gran popularidad entre ellos para esta actividad. Hay pocos lugares en el mundo donde irrumpe el agua de la tierra de tal forma que inunda un suelo con vida que de otro modo sería sombrío y arenoso. A lo largo de la historia, los oasis eran de incalculable valor para la supervivencia de las tribus del desierto. No importaba si no era más que un pequeño charco de agua con algunas palmeras en el borde, o si fueron ciudades enteras capaces de alimentarse gracias a la existencia de un río subterráneo. La mayoría de los oasis se encuentran en cuencas profundas que a menudo están a nivel del mar. El agua subterránea se acumula en estas depresiones para salir luego en forma de pequeños lagos o corrientes de agua a la luz del día. En las orillas de los manantiales burbujeantes crecen principalmente juncos, junto a algunos árboles de hoja caduca y palmeras. Especialmente grandes son los oasis de la cuenca de Fayum, Al-Bajariyya y la depresión Farafra. Aunque todos estos oasis almacenan grandes cantidades de agua, no significan nada si se les compara con los caudales del Nilo que van deslizándose en forma de una gran serpiente a través de Egipto. A unos cientos de kilómetros desde el mar Mediterráneo se extiende el fértil delta del Nilo en los alrededores del Cairo hasta Alejandría. En los largos viajes a través del desierto lleno de privaciones, cada fuente de agua era bienvenida. Así también la poderosa corriente del Nilo. El Nilo es el río más largo del mundo y fue el origen de la vida en el antiguo Egipto. El Nilo se forma por la confluencia de los ríos Blanco y el Nilo Azul en Yardum. A pocos kilómetros desde los bordes del río, todo el paisaje se llena de flores y crea una franja verde en el desierto. A lo largo de todo el río se encuentran dispersos pequeños asentamientos a la sombra de las palmeras datileras. Las inundaciones anuales garantizaban en el pasado la fertilización de los suelos. El color de los lodos del Nilo dio su nombre al antiguo Alto Imperio de Egipto, Kekhmet, el país negro. Durante siglos, el Nilo fue frecuentado casi exclusivamente por barcos pesqueros y los buques mercantes. Hoy en día son cada vez más los barcos de pasajeros que van navegando a través de las ciudades del Nilo con una gran afluencia de turistas a bordo. En el delta, en la desembocadura del Mediterráneo, se construyó la ciudad del mundo de Alejandría, donde el Nilo nos va llevando ahora. Bajo el sol sofocante del mediodía, las autovías modernas de la ciudad tropiezan con los sudados esfuerzos de los trabajadores portuarios que siguen sus actividades con vigor y habilidades de improvisación.
A diferencia de los trabajadores en el puerto, los pescadores se acercan poco a poco al final de su jornada laboral. Alejandría se encuentra en la costa mediterránea y es la segunda ciudad más grande en Egipto después de El Cairo. A lo largo de su accidentada historia, la ciudad fue la residencia de los sucesores de los faraones y la patria de dos edificios impresionantes, el Faro de Alejandría y la Gran Biblioteca de Alejandría. El agua fue de importancia clave desde la fundación de la ciudad de Alejandría. Hoy en día es el puerto más grande de Egipto y uno de los más importantes de toda África. El puerto, ante todo conocido como lugar de transbordo, despertó en los últimos años la atención de las masas, cuando un sinnúmero de objetos antiguos fueron recuperados de las dos cuencas del puerto. Los barcos de las empresas familiares, sin embargo, no parecen preocuparse de ello y siguen navegando con precaución a lo largo de las estrechas vías de navegación. En la playa hay otros buques a la espera de ser utilizados o incluso reparados. Los barcos o vehículos pertenecientes a las distintas épocas de la historia marítima se encuentran en filas en la arena, mientras que a pocos metros de distancia se construyen barcos nuevos. A unos cientos de metros más adelante, en el puerto industrial de Alejandría, se van armando otros buques contenedores procedentes de todo el mundo. Todas las personas que no han encontrado un trabajo en el puerto ayudan en la fabricación de nuevos buques. Es muy frecuente que se construyan o se arreglen pequeños yates o los transbordadores de pasajeros. Algunas familias están trabajando desde generaciones en las playas. Antes había todavía más demanda por este tipo de embarcaciones, pero la actitud negativa del gobierno egipcio hacia Occidente ha provocado una caída en el turismo. De los esfuerzos laborales de los trabajadores poco se enteran los turistas en las playas. En cambio, se sienten atraídos por la historia de una parte de las tierras. Sobre las ruinas de una de las maravillas del mundo se encuentra la fortaleza White Bay, que vela por el puerto de Alejandría. Esta defensa no se construyó antes de finales del siglo XV. En su lugar había antes el famoso Faro de Faro. Entonces, alrededor del año 280 a.C., se construyó el faro a manos de la dinastía reinante de los Ptolomeos, los sucesores griegos de los faraones egipcios. Por culpa de varios terremotos, el faro acabó derrumbándose, dejando atrás solo una ruina. Las piedras fueron reutilizadas entonces en la construcción de la fortaleza, obra que carece de muchas ventanas, por lo que su interior es sombreado y fresco. Las alas de techos muy altos y muros muy gruesos se apoyan en un complejo sistema de arcos y bóvedas. La estructura masiva y fortificada fue construida originalmente para defenderse de los turcos, pero ella testificó en su larga historia más guerras y batallas que los constructores hubieran pensado en aquel momento. Donde hoy la bandera egipcia y los pináculos se erigen en el aire, patrullaban los guardias sobre sus murallas y torres en las guerras napoleónicas. En el patio interior se encontraban construidos entre los muros los cuarteles de los soldados. Las lagunas y las ventanas de observación hoy están tapiadas, ya que no son los soldados extranjeros, sino los turistas curiosos que están al acecho fuera de las puertas de la fortaleza. A lo largo de la costa del Mediterráneo se erige la silueta de Alejandría. La ciudad, con sus miles de facetas, fue fundada en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, que dio el nombre a la ciudad. Pocos años tardaba la nueva ciudad para convertirse en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo. Con la construcción del Faro de Faros y la Gran Biblioteca de Alejandría, alcanzó el nombre de Ciudad del Mundo.
Pero el faro se derrumbó y la gran biblioteca fue devorada por el fuego. Los desastres naturales, como inundaciones y terremotos, forzaron gran parte de la antigua grandeza a doblegarse, dejando que Alejandría desapareciera casi en la insignificancia. Hoy en día, la ciudad se presenta con caras nuevas. La arquitectura contemporánea de los siglos XIX y XX encuentra su lugar entre los testimonios de los antepasados de Ptolomeo. Un visitante podría estar decepcionado porque el pasado no se presenta claramente visible, pero en todas partes de la ciudad se asoma por las calles laterales. La imagen de la ciudad está dominada en los bordes por la existencia de los pequeños comerciantes y negocios que suelen anunciar sus productos más frescos en pequeñas tiendas. Lejos del barrio comercial, tropezamos con todas las variaciones posibles de columpios, tiovivos y puestos de entretenimiento. Se está a la espera de una pequeña feria que abre sus puertas en este área. A poco de poner en marcha los diferentes aparatos, los niños de la ciudad esperan con ansiedad los nuevos juegos y van corriendo hacia el sitio de la feria. A unos pasos de distancia hay un mercado de ganado. Al igual que en la mayoría de los países de África y en Egipto y Alejandría, la relación entre los humanos y los animales es todavía muy estrecha y natural. Fuera de la ciudad, los pastores juntan los animales en rebaños para llevarlos a los mercados, siempre en el centro de la ciudad. En la sombra de los edificios altos encontramos de vez en cuando un lugar de descanso que, debido a su arquitectura, parece alejarse de los edificios modernos de Alejandría. Se erige en el aire con una altura de 27 metros, la columna de Pompeyo. Es la mayor columna romana que jamás se encontró fuera de las capitales imperiales de Roma y Constantinopla. Al lado de este bien heredado de la historia romana se encuentran, gracias a estas esfinges, otras partes del legado egipcio. El nombre actual de la columna se remonta al comandante Cneo Pompeyo Magnus, si bien la columna fue erigida en honor del emperador romano Diocleciano. Otro testigo de la época romana es el anfiteatro. Fue descubierto durante las excavaciones en el centro de la ciudad y es uno de los pocos anfiteatros que se mantuvo intacto. La forma semicircular del anfiteatro no solo era hermosa, sino ofrecía ante todo ventajas acústicas. Por la peculiar construcción de las filas de asientos, se podía oír a los actores incluso cuando susurraban. Aparte de las actuaciones, probablemente se organizaron aquí, como en el resto del reino, peleas de gladiadores y animales, según el principio pan y circo para el pueblo. Alrededor del lugar de excavación se quedaron al descubierto cada vez más edificios romanos cuya historia va ampliando nuestros conocimientos sobre la historia de Alejandría. Un lugar atractivo es también para muchos el Palacio de Montasa, que sin embargo no tiene ningún vínculo con los romanos. Hace 100 años, el palacio fue construido como residencia de verano, sobre todo porque Alejandría poseía temperaturas más agradables en verano que en la capital, El Cairo. La arquitectura del palacio se diferencia del egipcio clásico en gran medida. En cambio, hay muchas influencias moriscas y florentinas que otorgan al edificio un carácter mediterráneo.
Debido a las vallas que le rodean y la ausencia de la gente, da la impresión que la entrada a este magnífico palacio esté prohibida. Pero en realidad el Palacio Montasa está abierto al público desde hace muchos años, ofreciendo a los visitantes no solo un maravilloso recorrido a través de los muros, sino también una impresionante vista desde la punta de la torre que se erige en lo alto del ambiente. Hoy los céspedes y jardines pertenecientes al palacio se han convertido en áreas de picnic bastante frecuentadas por los habitantes de Alejandría. Amplio y luminoso bajo el sol, se erige el símbolo del Islam ante el azul del cielo, una mezquita. Es un punto de encuentro y lugar para el rezo religioso de cada musulmán. En el mundo árabe, el Islam es la religión más extendida con diferencia. Incluso Egipto, que en aquel entonces perteneció al cristianismo desde hace siglos, parte del mundo islámico. El Islam se ha extendido mucho más allá de todas las fronteras geográficas e influye en nuestra vida diaria en muchos aspectos. Ya solo la belleza perfecta de las cúpulas y los minaretes de las mezquitas del Islam revela su verdadera influencia. A inicios del siglo VII, el profeta Mahoma proclamó el mensaje de Alá y con ello fundó el Islam. Después de la muerte del profeta, la nueva religión se difundía a una velocidad inimaginable, primero en el Medio Oriente, más tarde en todo el norte de África y finalmente se adentra también en Europa. En las diferentes regiones culturales en las que el Islam se ha extendido, se han desarrollado formas arquitectónicas variadas, pero independientemente del aspecto exterior que tengan las mezquitas, todas ellas tienen siempre una cosa en común: el minarete. 5 veces al día sube el almueizín a la punta más alta de la torre para llamar a los fieles a la oración. Aparte de los minaretes tradicionales, que tienen un techo en punta, existen también obras más exóticas, como los minaretes con las escaleras al exterior de la torre. Esta forma se remonta a la gran mezquita de Samarra, en Irak. Igual que los minaretes que son propios de ellos, cuentan las mezquitas con grandes patios ajardinados. Por regla general, en el patio hay una fuente para servir el lavado ritual. El lavado se debe realizar antes de cada oración y consiste en la limpieza de la cara, las manos y los pies. Puesto que la fuente es de tan profunda trascendencia ritual y religiosa, se construyen amplios techos adornados que la cubren. Delante de la mezquita de Muhammad Ali, en el Cairo, hay una fuente cuyo pabellón es de una gran elaboración artística hecha de componentes filigranos. El componente más importante en el interior de la mezquita es el llamado Mihrab, el nicho de oración. En la mezquita del Sultán Hassan, este nicho de oración fue decorado con elementos finos de mármol elaborados por los constructores mamelucos. El nicho de oración siempre está dirigido en la dirección de la Meca, indicando así a los oradores el sentido de la oración. En los días festivos o el viernes, día de oración, el imán sube el Mihrab a fin En los días festivos o el viernes, día de oración, el imán sube el Mihrab a fin de que todos los presentes puedan escucharlo. De lo contrario, se pone de espaldas a los fieles hacia el Mihrab. La forma redonda del nicho de oración aumenta la fuerza y claridad de la voz del imán en el ambiente. Pero las mezquitas no solo están destinadas a la oración. Ante todo, son sitios en los que tiene lugar la vida social de una comunidad musulmana. Sobre todo en las mezquitas antiguas suele haber, aparte de una sala de oración magnífica, otros espacios separados destinados a la convivencia, donde las familias pasan tiempo juntos. Fuentes y patios también se pueden encontrar en casi todas las mezquitas y han sido siempre una parte de su estructura.
El hecho de que el mundo islámico se practica sobre todo en las regiones cálidas, el juego de luces y sombras siempre ejerció una gran atracción. Una vez que ya es de noche, se encienden las numerosas luces en las lámparas de diseño artístico. Estas cadenas de luces, que después de anochecer alumbran las paredes de la mezquita, crean un ambiente acogedor y relajado. A diferencia de las iglesias cristianas, no hay imágenes o representaciones pictóricas en la mayoría de las paredes o ventanas. Es un hecho que se debe a la prohibición de las imágenes en el Islam. En su lugar son las citas del Corán y caligramas que decoran las paredes del templo. La coronación de las mezquitas suele ser las cúpulas decoradas muchas veces de una manera especial y de gran belleza. Son ornamentos enormes de gran colorido y arabescos que adornan la cúpula a lo largo del techo hasta el suelo. Como si atravesara un barranco empinado, nos lleva la carretera en dirección recta hacia el centro de la capital de Egipto. Pasando del lado de apartamentos, casas y edificios de todas las décadas del siglo pasado, se acerca el horizonte de El Cairo. El Cairo está situado a la orilla derecha del Nilo y a su vez al comienzo del delta amplio, en forma de abanico del Nilo occidental. La ciudad se llama en árabe Al-Kahira, que significa la fuerte. En su origen una pequeña fortaleza, El Cairo se convirtió poco a poco no solo en la capital de Egipto, sino que llegó a ser la ciudad más grande del continente africano. Viendo la ciudad de El Cairo desde arriba, se descubre junto a los numerosos minaretes de las mezquitas también las partes altas de los numerosos rascacielos. Aquí chocan los mundos culturales, religiosos y los modernos. El río Nilo atraviesa la ciudad como una vena vital de salvación para ellos y permaneció insustituible desde su creación. Otra corriente de importancia vital cruza el Nilo. Las amplias carreteras son la nueva garantía de modernidad y prosperidad para la ciudad. Cientos de miles de viajeros se trasladan desde los suburbios y las zonas periféricas al centro de la metrópoli. Junto a las corrientes humanas que se mueven por la ciudad, van naciendo conceptos más flexibles de las leyes de tránsito. Desde el bullicio de las calles nos movemos de inmediato hacia lo recóndito de las callejuelas. En el bazar se ofrecen mercancías procedentes de todos los rincones de la ciudad. Las tiendas de los mercaderes a veces parecen ser muy pequeñas, aunque cada comerciante está muy convencido del valor de su mercancía. De ahí nos enseña cada producto imaginable que trae de forma mágica de los rincones más apartados de su tienda. Aparte de las especias y la ropa, se ofrecen también artículos más valiosos. Cuencos y platos de metal, pero también placas decoradas con caligramas están a la venta. Algunos distribuidores han reformado sus puestos de venta, convirtiéndolos en tiendas que se parecen a las tiendas normales de los minoristas. Los productos frescos como carne, frutas y verduras se presentan sin embargo en la calle, donde con ojo crítico son examinados por los clientes interesados. Puesto que hay una enorme variedad de oferta, los precios del mismo puesto de al lado pueden ser más bajos. Pero los precios fijados, por regla general, no son de gran importancia.
En el Gran Bazar de El Cairo se negocia según el principio del regateo. Esta práctica puede costar desde unos minutos hasta más tiempo en caso de los objetos más preciados. Si el comprador se muestra conforme con el precio de inmediato, puede que el vendedor se sienta insultado. El regateo es un pequeño ritual propio entre ellos que forma parte de la negociación como el pago mismo. Las especias son uno de los productos de mayor demanda. Durante siglos abastecieron las rutas de la seda y de las especias a los países europeos con polvos de alta selección. Hoy en día las especias y mezclas de especias se preparan en lugares pequeños para el comercio. Al principio la materia prima se coloca en un tipo de molino. El polvo resultante es todavía lejos de ser lo suficientemente fino y aromático para la venta. Para refinar aún más las especias, los trabajadores vierten el polvo en equipos de tamizado, donde se vuelcan y se vuelven a tamizar hasta que el aderezo esté absolutamente limpio. Desde allí se lleva en grandes sacos a los diferentes distribuidores del bazar para su venta. Fuera del centro de la ciudad se encuentra el mercado de camellos. Este mercado antiguo y tradicional fue todavía más importante en épocas anteriores, cuando las caravanas atravesaron los desiertos desde El Cairo. Salieron en aquel entonces muchas caravanas de peregrinos en dirección a la Meca, para asegurar a los fieles un viaje seguro. Aunque estas rutas de peregrinación tradicionales ya no se utilizan desde hace mucho tiempo, el mercado del camello recibe muchos visitantes. Supervisores vigilan a los camellos y dromedarios para que permanezcan en su sitio al lado de sus amos comerciantes, puesto que también en este mercado se encuentran una gran variedad de mercaderes comparable con el bazar. Para evitar confusiones, se marcan los animales con colores. Estos camellos han encontrado un comprador y ya no forman parte del mercado de camellos. De vuelta a El Cairo. Aquí vemos el Museo Egipcio. Fue construido en 1900, entre otras cosas, para proteger los preciosos tesoros de miles de años de los ladrones de tumbas. La colección del museo es la más extensa, con diferencia, en todo el mundo, en el que se albergan un sinnúmero de artefactos de los emperadores egipcios. Pero no todos los reyes de Egipto eran faraones. No antes de la dinastía XVIII, hace 1700 años, los reyes de Egipto llevaron el título de faraón. Entre las piezas más famosas de la exposición, además de las numerosas momias, se incluye la máscara de la muerte de oro de Tutankamón. La máscara se compone de 11 kilogramos de oro puro y está decorada en torno a los ojos con un lapislázuli azul ultramar. Los rasgos faciales de la máscara no se corresponden a las de Tutankamón, sino más bien a una representación idealizada. Nuestro conocimiento y nuestras ideas sobre los reyes del antiguo Egipto derivan principalmente de tumbas y edificios que fueron construidos por el faraón o en su honor. El más antiguo lugar de culto del imperio no está situado a cientos de kilómetros de la civilización, sino ante las puertas de El Cairo. A partir de la segunda dinastía, Saqqara fue el lugar de entierro de los reyes y faraones egipcios. Otros dos de los templos más famosos de la historia de Egipto se encuentran en las vías fluviales del Nilo, Karnak y Luxor. La mayoría de los testimonios de los dioses egipcios se encuentran en las gigantescas instalaciones de los templos. La mayor de ellas es la ciudad del templo de Karnak. La historia de Karnak se remonta a la época alrededor del año 2000 a.C.
En una amplísima superficie no solo están los templos de los dioses, sino también los de los reyes, faraones y con frecuencia también los de sus mujeres. Los mayores complejos son los del rey de los dioses Amón-Ra, el dios de la guerra Month y la diosa Mut. La religión jugó en el antiguo Egipto un papel muy importante. La creencia en la omnipresencia de los dioses no queda reflejada en última instancia en el faraón únicamente, al que se consideraba el hijo del dios del sol Ra. El cielo de los dioses de los egipcios fue uno de los más presentes de la historia. Buenas deidades como el dios del sol y el dios Atum, creador, tenían como oponentes a los dioses de la destrucción como Seth y Apophis. En Karnak está también el mayor obelisco con un acabado de 32 metros de altura. Los obeliscos eran un símbolo de los rayos del dios del sol, por lo que tenían un gran significado religioso. Por esta razón, los obeliscos se tallaron siempre a partir de un solo bloque, porque el obelisco acabado, a cambio, no podía tener ni un defecto, como por ejemplo son las grietas. Pero en caso de que se encontrara alguno, el trabajo inmediatamente fue parado, como en el caso del obelisco encontrado en Asuán. Desde el templo de Amón, una avenida adornada de innumerables esfinges entonces llevaba a otra planta templaria, el legendario templo de Luxor. Anualmente se celebró en este templo el festival de Opet. En esta fiesta se transportaban las estatuas de los dioses Amón, Mut y Khonsu, colocados en una especie de nave para el uso procesional, desde Karnak a Luxor, atravesando los patios y las columnatas a lo largo del camino de la procesión. La razón de este ritual solemne y arduo fue la legitimación otorgada al gobernante que suponía el mantenimiento de Ma'at, el orden cósmico. En la imaginación de los antiguos egipcios, este orden se podía mantener solo por la existencia del faraón y los rituales realizados por él, tal como el festival de Opet, para impedir la irrupción del caos y la perdición. Cerca del delta del Nilo está la necrópolis de Saqqara. Algunas de las numerosas tumbas son aproximadamente de 5.000 años. El nombre de Saqqara se debe probablemente al dios de la muerte, Sokar. Obró, entre otras cosas, en la apertura de la boca, un ritual durante el cual se le dotaba a la momia de un alma. El hecho de que Saqqara ya muy temprano se convirtió en la necrópolis más importante de Egipto reside en la cercanía geográfica de Menfis, la primera capital del joven Egipto, situado a pocos kilómetros de allí. Dentro de la tumba de Teti se puede admirar una pared llena de impresionantes jeroglíficos. Las anotaciones probablemente nunca han sido completadas debido a la muerte repentina de Teti. Estos jeroglíficos habrían de posibilitar al rey el acceso al reino de los muertos. Las pinturas sobre los muros, que todavía se encuentran en muchas tumbas antiguas, han sido trasladadas al exterior del edificio en los comienzos de Saqqara. Al poco tiempo se devolvieron al interior para protegerlas de las influencias climáticas y las tormentas de arena. Al lado de las capillas derrumbadas, en su mayoría, se levanta la piedra como símbolo de la creencia en una vida después de la muerte. Está visiblemente atacada en el paso del tiempo por el polvo, la pirámide escalonada de Djoser. En una meseta, encima de la explanada de los templos, se encuentran algunos de los testigos más antiguos de piedra. Hay alrededor de 80 pirámides en Egipto. Las más famosas de ellas por su altura se alzan en Giza, mientras que la mayor parte de las pirámides rodean el delta del Nilo, situadas en las diferentes necrópolis. Sin embargo, no todas las pirámides fueron concebidas como el lugar de descanso final. Algunas, a cambio, fueron construidas como simulacros de tumbas o lugares de culto. La pirámide de Djoser es la primera pirámide en Egipto. Fue construida hace 4.700 años por el legendario arquitecto Imhotep. Se llegó a terminarla con un total de 6 niveles y 62 metros de altura. La aparición de la forma de la pirámide se remonta a la creación de los primeros mastabas, que consistían en un único nivel de ladrillo.
Con el tiempo se añadieron varias de estas mastabas, una encima de la otra, dando cuerpo a las primeras pirámides escalonadas. Aunque todavía son muy diferentes en apariencia de las grandes pirámides de Giza, todas las pirámides tienen en su interior una forma escalonada. Su superficie, relativamente lisa, es el resultado del número de escalones y el revestimiento. No todas las pirámides realizadas están libres de defectos. La pirámide de Meidum es difícilmente reconocible como tal, puesto que parece una torre de varios pisos. Los restos visibles en la actualidad solo constituyen el núcleo de la pirámide original. Gran parte de la pila de escombros, visible hoy desde lejos, formaba parte antaño de la pirámide en su origen. La pirámide acodada es la pirámide más antigua y al mismo tiempo más singular en Egipto. Su característica más marcada visiblemente es la curva que llama la atención en la mitad de la altura. Este retorcimiento fue creado por los problemas de estabilidad durante la construcción. Asimismo, es notable la pirámide roja, construida también por el rey Snefru, creador de la pirámide acodada. Como ya indica el nombre, esta se caracteriza por su tinte rojo. La experiencia con la pirámide acodada había servido a los constructores que lograran ahora levantar la altura de la nueva a los 104 metros sin defectos de construcción. Las pirámides más famosas y también las estructuras más impresionantes de la alta civilización egipcia son las pirámides de Giza. Como la única maravilla del mundo antiguo, han sobrevivido intactas a los desastres naturales. A pocos kilómetros del Cairo, las pirámides de hoy son, como hace 100 años, el destino más popular para los turistas de todo el mundo. Llenos de asombro quedan estos atrapados delante de las pirámides de Micerinos, Kefren y Keops. La estructura interna de cada pirámide podía ser completamente diferente. En la pirámide Keops, la cámara de la tumba se encuentra en el centro del edificio de piedra. El recorrido hasta aquí no va, como a menudo se afirma, por un laberinto oscuro y ramificado, del que solo lograron salir los que habían asistido a la creación del laberinto. Incluso la legendaria maldición del faraón es un cuento. Prueba de ello es la tumba vacía dentro de la pirámide. La construcción de la piedra colosal sigue planteando preguntas, porque aunque los egipcios ya conocían la rueda en tiempos de la construcción de las pirámides, se transportaban los bloques de toneladas de peso sin coches o similares. Con sus 138 metros, la gran pirámide de Keops se erige por encima de todos los edificios circundantes. Aunque esta pirámide colosal en sí parece ser un milagro, se debe haber construido durante el reinado de Keops, un auténtico milagro. Un hombre llamado Dedi fue llevado ante el rey y volvió a juntar con poco esfuerzo la cabeza cortada de un ganso a su cuerpo. Como recompensa, le fue prometido al mago una vida de lujo. Historias como estas suponen para la arqueología una ventana hacia el pensamiento del antiguo Egipto. Se asocia más bien a montones de piedras pequeñas que a pirámides reales, las 3 pirámides reales. Estas fueron erigidas en honor a las esposas de Keops y su madre. Los camellos están esperando pacientemente en la arena caliente del desierto. Aunque los todoterrenos y autobuses llegan fácilmente a las pirámides, y esto también mucho más rápido, los camellos siguen siendo animales de transporte muy populares. No es de extrañar, ya que moviéndose al ritmo del balanceo en la silla de estos barcos del desierto, estas obras colosales van desplegando para el espectador un efecto completamente diferente que desde el asiento trasero de un todoterreno.
No muy lejos de los edificios monumentales se eleva una parte más de la herencia de Egipto, la Esfinge. Desde hace 4000 años, a lo largo de la existencia de las pirámides, la Esfinge fija su mirada hacia el desierto. El cuerpo de león con la cabeza de un hombre posee un pasado misterioso. Todavía no está claro si fue construido como una figura de tutor o tal vez como imagen de un rey. La gran pregunta del misterio, sin embargo, plantea la nariz rota. La sospecha de que fueran las armas que han disparado contra la nariz en la campaña de Napoleón a través de África ha sido refutada. Es más probable que fue un iconoclasta fanático quien rompió la nariz de la figura mítica, pero la gigantesca estatua sigue vigilando, aunque sin nariz, con impresionante carisma, el lugar de entierro de los faraones. A 1000 kilómetros al sur de Giza están tallados en piedra los templos de Abu Simbel. Originalmente, el templo de Abu Simbel se encontraba en lo que hoy es el lago Nasser. Hace 50 años, al construir la presa de Asuán, el templo Abu Simbel sufrió la amenaza de ser destruido. En un trabajo solidario de dimensión global, se deconstruyó toda la planta, incluida la roca, para reconstruirla en su integridad a unos 200 metros más adelante. Tallado en la piedra, supervisa la gran esposa real Nefertari el Nilo. A la entrada del templo, erigido en su honor, se hallan dos estatuas, el faraón Ramsés II y su esposo, respectivamente, que flanquean las imágenes de la reina. Aquí todas las estatuas son de igual tamaño, lo que supone una clara demostración de amor por parte de Ramsés, pues normalmente las esposas de los faraones en Egipto poseen un estatus más bajo que el propio rey. El templo no está dedicado exclusivamente a Nefertari, sino también a la diosa Hathor. Esto es llamativo debido ante todo a los pilares en el interior del templo de Hathor, en los que se reconocen las caras de la diosa. El centro del templo de Abu Simbel no es el templo de Nefertari, sino el gran templo de Ramsés II. Su tumba está ubicada a unos 150 metros de distancia de la de su amada esposa. Cada uno de los templos grandes del antiguo Egipto tenía un portal de entrada grande, el llamado pilón. En el caso de Abu Simbel, la roca misma es el portal de entrada. La entrada tallada en la piedra está flanqueada por 4 estatuas que están sentadas. Cada uno de estos gigantes representa a Ramsés. Esta impetuosa representación de sí mismo supone la expresión de su deseo de demostrar su igualdad con los otros dioses. Esto también se hace evidente en las inscripciones de las estatuas, en la que él está descrito como el sol sobre todos los gobernantes, amante de Amón y Atum, y como gobernante de las 2 provincias del Alto y Bajo Egipto. Varios salones con numerosas inscripciones y estatuas de dioses están tallados en la roca. En una de las salas hay un relieve que representa escenas de la vida del faraón. En la última sala del templo, el santuario, están las estatuas de los dioses Ptah, Amón-Re, Re-Hararakti, en cuyo centro vemos la estatua de Ramsés II. Desde las grandiosas construcciones de los templos de Abu Simbel, nos dirigimos ahora hacia un valle que es aún más legendario. Las estatuas gemelas de los colosos de Memnón custodian el camino que lleva a la necrópolis de los príncipes, el Valle de los Reyes. Anteriormente se oyeron unos sonidos misteriosos que salieron desde el interior de los titanes siempre durante el amanecer. Según una leyenda griega, estos fueron los gemidos de tristeza como respuesta del semidios Memnón a su madre Eos, que había derramado lágrimas por él desde su muerte. El Valle de los Reyes se encuentra cerca de los complejos de los templos de Karnak y Luxor, en la otra orilla del Nilo occidental. Igual que en Saqqara, se van encadenando en este valle las tumbas de innumerables faraones y reyes. Rodeadas de montañas y atravesadas por las estribaciones de las montañas, las necrópolis están dispersas por todo el valle.
El Valle de los Reyes es limítrofe con el Valle de las Reinas en el sur de la región. Aquí no solo yacen las esposas de los reyes, sino también los altos funcionarios. La mayoría de las tumbas y los templos funerarios carecen de una apariencia espectacular y parecen fundirse con la arena del desierto y las dunas. Este exterior sin pretensiones era sin embargo intencionado con el fin de desviar la atención de los ladrones de tumbas. A cambio, en su interior disfrutaron de una decoración magnífica. No muy lejos del Valle de las Reinas se encuentra el gigantesco templo funerario de Hatshepsut. Hatshepsut fue una de las pocas reinas de Egipto otorgada con un reinado exclusivo. Su gobierno se caracterizó por las innovaciones en la construcción y por un periodo inusualmente largo de paz en relación con las condiciones de Egipto. Su templo destaca en muchos aspectos por la arquitectura común de los templos egipcios. A primera vista, llaman la atención las alas de columnas que sustituyen los impresionantes portales de entrada tradicionales. Por otra parte, las terrazas abiertas y espaciosas dan una impresión más amigable que los templos tradicionales, oscuros y estrechos de los faraones. El pórtico de 2 pisos ofrece muchas anotaciones sobre la vida de Hatshepsut. En el ala derecha de la sala se hallan las representaciones del nacimiento divino de la reina, por lo que es llamado el Salón del Nacimiento. En otra sala se presentan extractos de una expedición con el destino de encontrar un país rico que, según los registros, disponía de grandes riquezas como el oro, el ébano y la mirra. Igual que muchas otras tumbas, el templo mortuorio de Hatshepsut fue dedicado no solo a la reina, sino también a algunos dioses. De ahí que haya en el interior del templo las capillas y pinturas murales de Anubis y Hathor. Ahora dejaremos el templo funerario del faraón y volveremos al Valle de los Reyes. A pesar de todas las precauciones, las tumbas del valle fueron asaltadas durante mucho tiempo por los ladrones de tumbas. Incluso con la exploración más detallada y excavaciones adicionales, los saqueos disminuyeron lentamente. En 1922 tuvo lugar el hallazgo más grande en la historia del valle, la tumba de Tutankamón. Como la entrada de la tumba fue enterrada hace mucho tiempo, los tesoros del faraón quedaron prácticamente intactos, sin olvidar la legendaria máscara de la muerte de oro. Las tumbas de los faraones siempre han llamado la atención de la gente. Las tumbas de los faraones siempre han llamado la atención de la gente. No suele haber signos o registros acerca de los trabajadores y el pueblo llano de Egipto. Una excepción es el Deir el-Medina, la aldea de los trabajadores en el Valle de los Reyes. Aquí vivían los trabajadores y artistas que construyeron y pintaron las tumbas. En las ruinas descritas se encontraron numerosos pedazos con escrituras, los llamados ostraka. Los documentos fueron utilizados como fuente única de material de investigación sobre la vida de la gente común egipcia. En el pueblo se pueden encontrar no solo los restos de casas, sino también pequeñas capillas y cementerios. Las tumbas y pinturas murales de los trabajadores a menudo alcanzan la calidad de los lugares de descanso faraónicos. No muy lejos del Valle de las Reinas está el Ramesseum. La planta, actualmente muy dañada, se asemejaba entonces más a una fortaleza que a un lugar de culto en honor a Ramsés II. De estos elementos con carácter de fortaleza han quedado hoy solo algunos muros. Al igual que los templos de Abu Simbel, se ven aquí muchas estatuas colosales de Ramsés II. La tierra de Egipto, miles de años de historia, llena de acontecimientos y testimonios de todas las épocas creativas del espíritu humano.
Las luces de las ciudades modernas iluminan la misma tierra en donde en aquel entonces se adoraba a los faraones en las procesiones de varios kilómetros de longitud. De los reyes pasados del desierto nos han quedado las únicas maravillas del mundo todavía existentes y el recuerdo a otras muchas más construcciones, cuya grandeza y esplendor han seguido existiendo hasta nuestros tiempos a pesar de su fugacidad. Por encima del reino de los faraones, los desiertos, las mezquitas y la metrópolis moderna de hoy, el sol se pone detrás de las grandes pirámides.